Somos el equipo número 1 y está conformado por Jesús García, Alfredo Cruz, por Charlie Chávez y nuestro camarógrafo Eric Flores. Vamos a presentar la historia del Politécnico. El escudo del Instituto Politécnico Nacional. Fueron las inquietudes estudiantiles de las promotoras para crear los símbolos que identificaran a la naciente institución politécnica. En los años 1944 a 1945, la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos lanzó una convocatoria para diseñar un escudo representativo de las escuelas que integraban el IPN. El primer lugar lo obtuvo el alumno Armando López Fonseca, quien tuvo la idea de los elementos que conformarían al escudo, y conociendo a su compañero Jorge Grajales como un gran dibujante, le solicitó plasmara en un dibujo su idea. El creador del escudo politécnico, Armando López Fonseca, nació el 28 de mayo de 1924 en Hidalgo del Parra, Chihuahua. Realizó sus estudios de constructor técnico en el legendario Instituto Técnico Industrial. Fue gerente ejecutivo de Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos y Electricistas por más de 12 años. Durante la construcción de la torre de Pemex, fue asesor de seguridad industrial y es considerado como uno de los primeros ingenieros industriales del país. Este escudo integra los elementos representativos de las ingenierías que ofrece la UPIG. El matraz y cadena de ADN representan el área químico-biológica, así como el desarrollo tecnológico y la investigación que de estas emanan. El engrane y avión simbolizan el área físico-matemática, su relación con el diseño, manufactura, investigación, desarrollo y operación de componentes tecnológicos. La fusión de estos elementos apoyan con los anillos. Dentro de sus elementos simbólicos, el emblema reúne las ramas de la ciencia y su relación con la tecnología y las ingenierías. El engrane representa la ingeniería mecánica y sus ramas afines. La torre corresponde a la ingeniería civil y las ramas del conocimiento que de ella se derivan. Esta torre evoca al portón sur de acceso al casco de Santo Tomás. El matraz al centro, ceñido por una serpiente, simboliza las ciencias médico-biológicas. La balanza con platillo en equilibrio representa las ciencias del comercio y la economía, en equilibrio ideal con las ciencias sociales. Coronando estos elementos se encuentran las siglas del Instituto Politécnico Nacional. El himno del Instituto Politécnico Nacional. Desde 1944 se había propuesto la idea de contar con un himno para esta naciente institución. Primero el interés estaba centrado en una marcha deportiva, ya que en ese entonces el fútbol americano era una actividad muy representativa de la comunidad estudiantil, y debido a las competencias que tenían, incluso en el ámbito internacional, se consideraba de gran importancia contar con un canto que identificara la institución. Confirmando lo dicho, está el canto que los alumnos llamaban Himno al Politécnico, y que sin ser algo oficial, entonaba en los encuentros deportivos. Posteriormente, en el año 1957, siendo el doctor Juan Manuel Ortiz de Zárate, jefe del Departamento de Acción Social y Cultural, lanzó la convocatoria que se consideraba como la primera en forma oficial para elegir la letra del himno. Se invitaba a la comunidad, poetas mexicanos, maestros y estudiantes para participar en la estructuración, ya no de una marcha deportiva, sino de un himno formal que en su parte ideológica combinara el entusiasmo juvenil con el anhelo de superación y de servicio a la patria. No llegaron a 30 los trabajos presentados y la calidad de los mismos no cubrió las expectativas, por lo que el concurso se declaró desierto. Con fecha 14 de noviembre de 1960 y siendo director del instituto el ingeniero Eugenio Méndez Docurro, se vuelve a lanzar otra convocatoria
publicada en los principales diarios capitalinos, en la que se daba la oportunidad a compositores y poetas para que, aunando esfuerzos, presentaran música y letra del himno. En esa ocasión el número de composiciones recibidas fue superior a 90. El trabajo de elección no fue sencillo y se llegó a la conclusión de que, existiendo por una parte excelentes composiciones literarias con música inapropiada y por otra partituras de calidad, y que la letra bajaba visiblemente el nivel de la misma, era inevitable declarar desierto el certamen para convocar por separado música y letra. Fue hasta 1961, el 11 de mayo, cuando se hizo saber por todos los medios de difusión posible la decisión del jurado y las razones técnicas que lo habían obligado a declarar desierto dicho certamen. Al mismo tiempo, y con motivo del 25 aniversario de la fundación del Instituto Politécnico Nacional, se daba a conocer la nueva convocatoria, exclusiva para elegir la letra, ampliando sus términos para ofrecer oportunidad de participación no solo a los poetas mexicanos, sino a todos los de Latinoamérica. Más de 100 composiciones fueron recibidas, se dice que de 103 a 105. En ocasión el jurado estuvo integrado por 13 personas, entre ellos el doctor Francisco Monterde, presidente de la Academia Mexicana de la Lengua. Después de examinados los trabajos, el jurado dictaminó que la profesora y poetisa Carmen de la Fuente, bajo el seudónimo de Iti, y que entonces impartía la materia de literatura en el IPN, era acreedora del primer lugar. El 12 de julio del mismo año se declaró abierto el concurso para seleccionar la música del himno, cuyas características principales debían ser el sentido épico y la marcialidad. En este caso se recibieron 15 composiciones musicales, resultando triunfadora la número 4, obra con el seudónimo Campesino, perteneciente al profesor Armando González Domínguez, compositor y profesor de enseñanzas musicales de Bellas Artes. El 19 de agosto de ese mismo año, 1961, se cantó por primera vez en forma oficial el himno del Politécnico en la ceremonia del 25 aniversario, en la nueva ciudad politécnica de Zacatenco, donde además se inauguraron los laboratorios ligeros, contando con la presencia del presidente de la República, licenciado Adolfo López Mateos. La interpretación estuvo a cargo del conjunto coral del Politécnico, dirigido por el profesor Ávila López. La fuerza y el vigor contenidos en el himno le valieron a Carmen de la Fuente, Iti, y Armando González Domínguez, Campesino, para orgullosamente formar parte de la historia del Instituto Politécnico Nacional. La mascota del IPN. Es tradición que en todas las instituciones de educación superior y particularmente los equipos deportivos elijan una mascota. La del IPN es el burro blanco. La razón es muy particular. Se conocen por tradiciones orales diferentes versiones que el paso del tiempo se funden entre la realidad y el mito. Una de las más conocidas es la que, al establecer los límites del terreno donde se estaba construyendo el IPN en la ex hacienda Santo Tomás por los años 30, quedó encerrada una burra blanca. Al ser descubierta por los estudiantes e integrantes del primer equipo de fútbol americano, la tomaron como su mascota. Con el paso de los años, la burra se convirtió en uno de los símbolos del Politécnico, fundamentalmente en el ámbito deportivo. El Instituto Politécnico Nacional ofrece 55 carreras en sus 3 áreas del conocimiento y en sus 3 modalidades educativas, divididas en la siguiente manera: Ingenierías y Ciencias Físico-Matemático, Ciencias Sociales y Administrativas y Ciencias Médico-Biológicas. Las distintas escuelas del Politécnico cuentan con las siguientes carreras. En
la rama de las ciencias médico-biológicas se encuentra la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en la cual se encuentran las carreras de biólogo, ingeniero bioquímico, ingeniero en sistemas ambientales, químico, bacteriólogo, parasitólogo y químico farmacéutico industrial. En la rama de las ciencias sociales y administrativas se encuentran las escuelas de Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás, en la cual cuenta con las carreras de Contador Público, licenciado en Relaciones Comerciales, licenciado en Negocios Internacionales y licenciado en Comercio Internacional. En la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepa cuenta con las carreras de Contador Público, licenciatura en Relaciones Comerciales y licenciatura en Negocios Internacionales. Mientras que en la Escuela Superior de Economía se cuenta con las carreras de licenciatura en Economía y en la Escuela Superior de Turismo las carreras de licenciatura en Turismo. En la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Ticomán se cuenta con las carreras de Ingeniería Aeronáutica e Ingeniería en Sistemas Automotrices. El 1 de enero de 1936 se creó el Instituto Politécnico Nacional, mediante un decreto presidencial firmado por el general Lázaro Cárdenas del Río y publicado en el Diario Oficial de la Federación. El presupuesto inicial para la construcción de las instalaciones fue de 2 millones de pesos y la obra estuvo a cargo del ingeniero Juan de Dios Batis. El IPN se formó como una institución integrada por escuelas de diversos campos que hasta ese momento habían fungido de manera independiente, como la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la Escuela Superior de Comercio y Administración, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y la Superior de Construcción, así como un bloque de escuelas del antiguo Instituto Técnico Industrial. En sus inicios, el IPN también contaba con 6 provocacionales y 4 vocacionales en el Distrito Federal, además de una escuela superior en Río Blanco, Veracruz, y 11 prevocacionales en distintos estados de la República. De una manera peculiar, el IPN surge sin ley orgánica y como consecuencia en la figura de un director general. Quien asume esa posición es Juan de Dios Batis, director del Departamento de Educación Técnica, Industrial y Comercial. Fue hasta el 20 de febrero de 1937 cuando en una ceremonia realizada en el Palacio de Bellas Artes se funda oficialmente el Instituto Politécnico Nacional. Se designa a Roberto Medellín Hostos como su director general. Lema del Instituto Politécnico Nacional: la técnica al servicio de la patria. Es el lema del Instituto Politécnico Nacional. Este era utilizado por algunos estudiantes desde antes de la creación del IPN. Su origen se atribuye, según documentos históricos, a 2 distintas fuentes. La primera hace referencia al primer Congreso Nacional de Estudiantes Técnicos, realizado en la ciudad de Chihuahua en 1937, donde el entonces estudiante Jesús Robles Martínez fue electo presidente de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos y propuso que para representar los ideales de la organización estudiantil se utilizara como corolario de todas sus propuestas la frase "la técnica al servicio de una patria mejor". En 1945, los nuevos dirigentes de la FNET, David Talavera y Héctor Mayagoitia Domínguez, decidieron cambiar el lema, ya que consideraron, según palabras de este último, que no tenían por qué esperar hasta que hubiera una patria mejor, sino que estaba en manos de jóvenes participativos como ellos el hacer una labor positiva para que mejoraran las cosas en el país, y el momento era ese. Por tal motivo decidieron cambiar el lema y dejarlo solamente como "la técnica al servicio de la patria". Por otra parte, se menciona una carta firmada por Bonifacio Blanco Mata, estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, dirigida al presidente de la República en febrero de 1936, en la cual propone la creación de un Museo Tecnológico Nacional de la Revolución, que años más tarde se inauguraría y cuyo lema sería justo "la técnica al servicio de la patria", lema que retomó al Politécnico y permanece hasta nuestros días, y el cual expresa los ideales del Instituto Politécnico Nacional.
El 17 de agosto de 1964, el licenciado Adolfo López Mateos inauguró la unidad profesional con 8 edificios terminados, así como los laboratorios ligeros, las oficinas de la Dirección General, el Centro Cultural y las áreas deportivas, con lo que pudieron laborar las escuelas de Ingeniería y de Ciencias Físico-Matemáticas. A la demanda de estudiantes, que se incrementó en los 70, se realizaron construcciones para la descentralización del IPN con la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas en Iztacalco, la ICIME Xocongo, la ICIME Culhuacán, ESIA Tecamachalco, Escatepepan. Posteriormente se creó la ICIME Azcapotzalco. En la década de 1980, unos apartados de la ESIA y ICIME Zacatenco en Ticomán se descentralizaron de estas y se crearon las unidades de ESIA Ticomán y ICIME Ticomán, junto a la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, la Escuela Superior de Turismo, la UPIBI, la UPITA crearon la zona Ticomán. En el año 2009, en la zona metropolitana de León, se creó la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Guanajuato. En el periodo de 1920 a 1924, se crea la Secretaría de Educación Pública en sustitución de la Secretaría de Instrucción Pública, que impulsaría la educación técnica. A mediados de 1923 se organiza el Instituto Técnico Industrial, que comienza a funcionar en 1924 en la preparación de personal obrero y técnico especializado. En 1931, establecimiento de la Escuela Politécnica y la Escuela Preparatoria Técnica. Y se establecen diversas escuelas especializadas de estudios técnicos superiores. En 1932, el secretario de Educación Pública, Narciso Bassols, planteó la necesidad de organizar un sistema de enseñanza técnica, propuesta a la que se unieron los ingenieros Luis Enrique Erro y Carlos Vallejo Márquez. En 1940 se crea la Ley Orgánica de Educación Pública, que establece que deben impulsarse los cursos de posgrado y la investigación científica. Historia del Instituto Politécnico Nacional. Antecedentes. Algunos eventos de importancia previos a la creación del Instituto Politécnico Nacional fueron los siguientes. En 1972 se funda el Colegio de Minería. En 1810, Miguel Hidalgo y Costilla fue uno de los primeros impulsores en la enseñanza técnica. En 1843, la creación de la Escuela de Artes y Oficios, y 2 años después, en 1845, se da la creación de la Escuela de Comercio. En 1857, la creación de la Escuela de Agricultura y Veterinaria. El 10 de diciembre de 1867, la creación de la Escuela Nacional de Artes y Oficios para varones. En 1883, aumenta el número de profesiones en el Colegio de Minería. Y en 1890, la creación de una escuela práctica para maquinistas. A partir del movimiento revolucionario, iniciado en 1910, se establecen carreras de formación técnica profesional. La Escuela Nacional de Artes y Oficios para varones se transforma en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y se modifica el plan de estudios de la Escuela Superior de Comercio y Administración, además de crearse la Escuela Nacional de Ciencias Químicas. Durante la gestión del director general Alejo Peralta y Díaz Ceballos, se dotó de terrenos al IPN, para lo cual se expropiaron los ejidos de Santa María Ticomán y de San Pedro Zacatenco. En 1958 se iniciaron las obras de lo que hoy es la Unidad Profesional Adolfo López Mateos, y el 19 de marzo de 1959, el propio Adolfo López Mateos, entonces presidente de México, acompañado por el subsecretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, y el entonces director del IPN, Eugenio Méndez Docurro, inauguraron los primeros 4 edificios en Zacatenco, que fueron ocupados por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura.